Tenés que arrancar a grabar. Bien. Entonces, ustedes han visto el proceso de mitosis. ¿Qué ocurre en el proceso de mitosis? ¿Qué pasa? ¿Para qué se produce el proceso de mitosis? Para que se divida la célula. División celular, Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué obtengo de ese proceso de mitosis? células hijas. Dos células hijas. ¿Y cómo son respecto a la madre o a la original? Son iguales. Iguales. Perfecto, son células idénticas a la original. Es decir, en este proceso de mitosis, ustedes vieron, lo primero que teníamos fase, profase, metafase, anafase y telofase, ¿sí? Recuerden que en este proceso, previo a hacer la mitosis, yo tengo que hacer una etapa que se llama interfase. Esa etapa de interfase, ¿cuántas fases tenía? ¿Se acuerdan? ¿Puede ser 4 o Sí. 5? La G1, la S y la G2. Ah, ¿y la G0 no cuenta? La G0 no es una etapa de la interfase. La G0 es un estado de la célula donde la célula no está replicándose. No forma parte de la interfase. ¿Sí? La interfase es solamente G1, S y G2. Estas son las tres etapas de la interfase. ¿Alguien se acuerda qué pasaba en la etapa S de la interfase? ¿Qué ocurría? ¿Se sintetiza el ADN? Se replica el ADN. Muy bien, se replica, se duplica el ADN. La fase G1 era una fase de crecimiento, es decir, se duplicaban las organelas, la célula crecía en tamaño. La fase S replicó el ADN, y en la G2 la célula empezaba a ensamblar algunas estructuras que le iban a servir para la mitosis, que es la etapa que viene después. Ahora, el proceso de mitosis tenía profase, metafase, anafase y telofase. Esas son las 4 fases de la mitosis, ¿sí? Habrán visto con la Mari que en la profase los cromosomas están condensados, desaparece la envoltura nuclear, el nucleolo. Después, en la metafase, esos cromosomas se colocan en el plano ecuatorial. Después, en la anafase, se dividen las cromátides, ¿sí? Y finalmente, obtengo 2 células que son exactamente idénticas a la madre. ¿Y cuál es el paso posterior a la mitosis? Que es la separación del citoplasma, porque en la mitosis separó el núcleo. ¿Cuál es el paso siguiente? La citocinesis. La citocinesis. En la citocinesis yo divido el citoplasma de la célula, ¿verdad? Entonces, había una diferencia entre el animal y la vegetal, que era que el animal se estrangula y se separa en 2. Mientras que en la célula vegetal se forma una placa en el medio, que es lo que después da origen a la laminilla media. Es decir, las células vegetales no se estrangulan y se separan, sino que quedan unidas entre sí, mediante sus paredes, por una sustancia que se llama laminilla media. Eso es lo que me va como pegando, diríamos, las células de una pared con la que sigue. Ahora, ¿qué es lo que ustedes vieron con la Mari? Creo que hasta acá llegaron. Las células no se dividen eternamente. Es decir, cuando la célula llega un momento, entra en un estado de envejecimiento. La célula está vieja, está viva, pero está vieja. ¿Qué significa eso? Que esa célula no se va a replicar más. Esa célula no va a hacer más mitosis. ¿Por qué pasaba este proceso de envejecimiento? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué la célula entraba en un proceso de envejecimiento? Porque se acortan los extremos del ADN, creo, algo así. Muy bien, es decir, porque los telómeros, que son los extremos del cromosoma, se van acortando. Entonces, como los telómeros se van acortando, llega un momento que el ADN ya no se puede replicar más. Y como el ADN ya no se puede replicar más,
la célula no puede hacer más mitosis. ¿Por qué? Porque recuerden que, como les dije recién, antes de hacer las mitosis, yo tengo que en la interfase replicar el ADN. Entonces, si el ADN ya no se puede replicar más, y no voy a poder hacer más mitosis. Entonces, por eso la célula entra en un estado de envejecimiento. Se cree que las células se dividen aproximadamente 50 veces y no se dividen más. Excepto las células que tienen telomerasa. ¿Qué hacía la telomerasa? Eso lo vieron en la unidad anterior. Actúa como ARN primasa y como ADN polimerasa. Es decir, corta un fragmento de ARN y va sintetizando una cadena, elongándome el telómero. Entonces, las células germinales, las células de la médula, las células cancerosas, al tener esta telomerasa, sus telómeros nunca se acortan y entonces por eso la célula se puede seguir replicando las veces que quiera. Ahora, repito, la célula está vieja, no está muerta. Lo único que no está haciendo es replicarse, no está haciendo más mitosis. Ahora, una célula también se puede morir, claro que se puede morir. Y existen dos vías por las cuales una célula se puede morir, que es lo que conocemos como necrosis y apoptosis. Mediante los dos procesos, la célula se va a morir. ¿Cuál es la diferencia? Que la apoptosis es una muerte programada. La célula, por apoptosis, se prepara para morirse. En cambio, en los procesos de necrosis, la célula no se debería haber muerto. Se murió porque algo la dañó o algo la envenenó. Entonces, por eso se murió. Vamos a ver cuál es la diferencia entre los dos procesos. La apoptosis es un proceso, como dijimos, de muerte programada. La célula que se va a entrar en una etapa de apoptosis va a sintetizar las caspasas. Ella misma sintetiza las enzimas que le van a provocar la muerte. Es decir, estas enzimas lo que hacen es degradar el citoesqueleto de esa célula y degradar la lámina que rodea el núcleo. Entonces, la célula se va a achicar, su membrana se va a ondular, el ADN se va a condensar y se va a romper, y se van a formar cuerpos apoptóticos. ¿Qué quiere decir esto? Vesículas que en el interior contienen restos de células. No es que la célula va a desparramar su contenido, sino que va a morirse, pero va a formar pequeñitas vesículas que en el interior contienen restos de células. ¿Qué va a pasar después con esto? Bueno, hay células fagocíticas, como por ejemplo los macrófagos, que la van a englobar a esas vesiculitas y las van a degradar. Esto es un proceso programado. ¿Qué quiere decir que es un proceso programado? Quiere decir que es un proceso que la célula va a hacer en forma, es decir, programada, lo va a hacer en forma ordenada. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir esto? Ocurre más seguido de lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, en procesos como el control del número de neuronas en nuestro sistema nervioso, cuando hay que eliminar linfocitos que están defectuosos, que están fallados, cuando hay una célula que está infectada por un virus o que tiene una mutación. También, por ejemplo, nosotros en los embriones, cuando estamos en estado embrionario, tenemos pliegues interdigitales, es decir, entre los dedos tenemos pliegues. Esos pliegues, mediante un proceso de apoptosis, los elimino antes de que el embrión nazca. También, por ejemplo, no solamente pasa en nosotros, es decir, por ejemplo, los renacuajos pierden la cola por un proceso de apoptosis. Entonces, fíjense que todos estos procesos, repito, son programados. La célula sintetiza las propias enzimas que la van a matar, dirían. Ahora, ¿qué pasa en una necrosis? En una necrosis, la célula no debería haberse muerto. Es decir, la célula, hay algo que la dañó.
Entonces, hay algo que la dañó, y como hay algo que la dañó, esa célula no va a reaccionar de la misma manera. ¿Qué va a pasar? La célula se hincha y estalla, explota, y todo el contenido que tenía dentro lo libera. Posterior a una necrosis, generalmente hay un proceso de inflamación. Fíjense, una célula entró en necrosis, estalla y miren su contenido. Todo el contenido de la célula se libera. ¿Qué se les ocurre en un proceso de necrosis? ¿Se les ocurre algún proceso donde, o algún lugar o algo que hayan escuchado sobre ejemplos de necrosis? ¿Puede ser cuando se te corta la circulación? Bueno, sí, se puede necrosar el tejido, ¿sí? ¿Qué coloración generalmente tienen las cosas necrosadas? O los tejidos. Violeta. Y colores oscuros. ¿Negro o Negro. Bien, perfecto, perfecto. Y les hago una consulta, ¿qué se les ocurre de un proceso necrosado o de algún tejido necrosado? Es Y más los obvio de lo que- moretones. No, el moretón en realidad es cuando vos en algún vaso sanguíneo provocas un golpe y el vaso sanguíneo se lesiona y libera el contenido de sangre. Eso Una es un quemadura podría ser. podría llegar a terminar en una necrosis, sí, si el tejido está muy quemado. La Algo- sangre. Algo La más fácil. necrosis de la sangre. Bueno, algo más fácil todavía. ¿Alguien fuma? ¿De acá? Ah, los pulmones. Pedo. Cada uno hace lo que quiere, pero ¿alguien fuma? ¿No? Nadie quiere decir ahora si fuma. No. No. Bueno, ¿han visto las cajas de los cigarrillos? Que atrás Sí. te muestran los pulmones. ¿No lo han Sí. visto nunca? Bueno, esos pulmones que te muestra están necrosados. El pulmón, producto del humo del cigarrillo, el cigarrillo tiene más de 100 sustancias cancerígenas, tóxicas. Las células que forman nuestros pulmones y nuestros bronquios se mueren, se necrosan. Por eso en la caja del cigarrillo atrás te muestran como ese pulmón negro. Es porque esas células están necrosadas. Entonces, esas células, que se llaman neumocitos puntualmente, se mueren y se mueren. Y ya está. Y los perdí. Y generalmente, como yo les dije, estos procesos de necrosis van acompañados de procesos inflamatorios. Entonces, muchas veces la gente que fuma, que es fumador, ¿cómo se llama? Fumador crónico, tiene bronquitis crónica. ¿Qué quiere decir esto? Sus bronquios están inflamados, producto de esto. Entonces, cuando yo veo algo negro, por ejemplo el pulmón, que lo veo en la foto negro, es porque ese tejido está necrosado. No deberían morirse esas células, hubo algo que le envenenó, que la dañó, y la célula se necrosó. ¿Se entiende? ¿En la cirrosis también pasaría eso? Sí, es decir, en este caso hay un daño hepático, donde los hepatocitos del hígado empiezan a sufrir procesos de necrosis. Sí, sí, puede pasar. ¿Sí? ¿Sí? Cualquier sustancia tóxica que me dañe una célula. ¿Sí? Pues un daño o un envenenamiento. ¿Se entendió la diferencia entre la necrosis y la apoptosis? Sí. 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 Bien, bien. Entonces, ustedes han visto, esperen que me voy a dejar de compartir esto, ustedes han visto hasta acá el proceso de mitosis, hemos visto cómo una célula envejece y cómo una célula se muere. Bueno, lo que vamos a ver ahora es la reproducción. Es decir, ustedes, por un proceso mitótico, obtuvieron dos células idénticas a la original. Lo que tenemos que ver ahora es qué pasa en la meiosis. Entonces, esperen que ahora les comparto el power de la meiosis. Vamos a hablar antes de empezar con la meiosis, que es un proceso un poco más complicado que la mitosis. Vamos a empezar a ver un poco de la reproducción. Ahora les comparto el power. ¿Ha quedado alguna duda de lo que hemos visto antes de que sigamos avanzando? Por mi parte, no. No. Bueno, No. bien. No, Vamos entonces a arrancar con el proceso de meiosis.
antes de empezar con el proceso de meiosis, vamos a ver un poquito el tema de la reproducción. Existen dos tipos de forma de reproducirse: la reproducción sexual y la reproducción asexual. ¿Qué significa la reproducción sexual? Que yo necesito dos organismos, que esos organismos van a hacer un proceso de meiosis y una posterior fecundación de sus gametas. ¿Qué quiere decir eso? En una reproducción sexual se va a producir la unión de una gameta femenina y una gameta masculina. Entonces, voy a formar un individuo, actualmente primero es un cigoto, que proviene de la unión de una gameta femenina y una gameta masculina. Entonces, en el proceso de reproducción sexual, yo requiero dos progenitores porque requiero dos gametas. Pero la reproducción sexual es importante porque mediante la reproducción sexual yo obtengo variabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no somos iguales entre sí, que genéticamente somos distintos entre sí. Y eso es gracias a la reproducción sexual. ¿Por qué? Porque en la reproducción asexual, que es la que hacen, por ejemplo, algunos organismos unicelulares, como por ejemplo la hidra, que hace un proceso que se llama gemación, o las estrellas de mar, o los gusanos, que hacen un proceso que en realidad hay un desprendimiento de un fragmento del animal, o inclusive las plantas también hacen procesos de reproducción asexual. Los individuos que surgen son idénticos al individuo que les dio origen, idénticos al progenitor. Entonces eso no me da variabilidad. Eso hace que sean todos iguales, básicamente. Entonces, es importante que entendamos que la reproducción asexual no contribuye con la variabilidad. ¿A qué se refiere con, ahora les voy a mostrar una imagen de la gemación, que es la gemación, pero ¿a qué se refiere con desprendimiento de un fragmento de un animal? Por ejemplo, una anémona de mar, una estrella de mar, puede desprender parte de su cuerpo y que a partir de esta mitad se regenere lo que falta, a partir de la otra mitad lo que falta, y obtenga dos individuos. Entonces, a partir de un individuo, obtuve dos. Lo mismo pasa con los gusanos. También pasa lo mismo. Ahora, esos individuos que yo obtuve son idénticos. Les voy a mostrar ahora, espérenme que les busque la imagen, cómo sería una gemación, para que tengan idea a qué se refiere una gemación, porque por ahí uno no se da mucha idea de qué es. Ahora les comparto una imagen de la gemación para que vean de qué se trata. Entonces, tanto la gemación como el desprendimiento de un fragmento de un animal son tipos de reproducción asexual. Si me aguantan un minuto, ahora les comparto la imagen de lo que sería una hidra, por ejemplo, con gemación. Ahora se los comparto. Un minuto. Ahora les comparto. Bien. Tengo tantas cosas abiertas acá. Miren, ahí les muestro la imagen para que la vean. La hidra, para el que no sabe, ¿qué es? ¿Qué es la hidra? ¿Alguien sabe lo que es una hidra? Un animal muy primitivo. ¿Sí? Ahora les comparto. Avísenme porfa cuando la estén viendo. Ahí está, bro. Miren, Se ve. ¿qué es un proceso de gemación? Un proceso de gemación es, esta es la hidra, en esa hidra se produce una especie de protuberancia, de esa protuberancia surge un nuevo individuo,
ese individuo comienza a crecer, se separa y crece y adquiere el tamaño normal del individuo que le dio origen. Fíjense que acá nunca se necesitó la unión de una gameta femenina o de una gameta masculina. Es decir, el nuevo individuo proviene del progenitor. No hubo fusión de dos gametas. Entonces, claramente, este individuo va a ser idéntico a este. Entonces, lo que nosotros hacemos, que es la reproducción sexual, claramente favorece a la variabilidad. Las plantas hacen un proceso de reproducción asexual también por medio de lo que se llaman estolones o lo que se llaman rizomas, que en este caso la diferencia es que el estolón es superficial y el rizoma es subterráneo, pero también son mecanismos, medio ustedes no ven botánica, pero son mecanismos por los cuales la planta también hace mecanismos de reproducción asexual. Ahora, antes de empezar a ver la meiosis, necesito que presten atención a lo siguiente, a lo que llamamos dotación cromosómica. Se les confunde siempre el concepto de haploide, diploide, doble, simple. Entonces, antes de empezar meiosis, es importante que ustedes entiendan qué son estos conceptos, porque si no, nunca van a poder entender el proceso de meiosis. ¿Qué significa que una célula sea diploide? Significa que esa célula, que representan con la letra 2N, tiene toda la dotación cromosómica completa. Y en esa célula, los cromosomas están de a pares, están de a dos. Ahora, en una célula haploide, que se representa con la letra N, yo tengo la mitad de la dotación cromosómica de la célula original. Y en las células haploides, los cromosomas no tienen par, no están de a pares. Entonces, por ejemplo, miren, yo acá tengo una célula que tiene 3 pares de cromosomas. Entonces, esta célula, acá me dice, por ejemplo, es diploide. Fíjense, par 1, par 2, par 3 de cromosomas. Esa célula, cuando haga un proceso de meiosis, que ahora lo vamos a ver, va a obtener células haploides, que como ven, tiene la mitad de la dotación cromosómica. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 cromosomas, y las gametas tiene solo 3. Quiere decir que tiene la mitad de la dotación cromosómica que la célula original. Entonces, una célula diploide, los cromosomas están de a pares y tengo toda la dotación cromosómica. En una célula haploide tengo la mitad de la dotación cromosómica y los cromosomas no tienen par, no están de a pares. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Ahora, fíjense que hay otra cosa que ustedes generalmente se confunden, que es el concepto de cromosoma doble y cromosoma simple. Esto que ustedes tienen acá, que son como cromosomas formados por una sola cromátide, son cromosomas simples. ¿Están de a pares? Sí, están de a dos, pero son cromosomas simples. Ahora, cuando estos cromosomas se duplican, ahora vamos a ver, se transforman en cromosomas dobles. Esto es un cromosoma doble, esto es un cromosoma doble. ¿Por qué doble? Porque están formados por 2 cromátidos. Entonces, ojo, porque yo puedo tener un par de cromosomas dobles o puedo tener un par de cromosomas simples.
Entonces, ojo con confundir par, cromosoma doble, cromosoma simple, con haploide y diploide. ¿Se entiende la diferencia? Sé que son como muchos términos juntos, pero No, profe. ¿qué parte no entendiste? La diferencia, eso que está diciendo recién. Bueno, fíjate, ¿entendiste la diferencia entre haploide y diploide? Sí, es así. Bueno, los cromosomas, vos podés tener, de hecho lo vimos en la unidad anterior, que vos podés tener dos tipos de cromosomas dobles o cromosomas simples. El cromosoma simple es el cromosoma palito, le decimos nosotros, porque está formado por una sola cromátide. El cromosoma doble es la crucecita, está formado por dos cromátides. ¿Bien? Entre cromosoma simple y cromosoma doble. Sí, eso sí. Ahora, vos podés tener pares de simples, de cromosomas simples, o pares de cromosomas dobles. Porque par significa que están de a dos. No te está diciendo si el cromosoma es simple o doble. Entonces, por ejemplo, vos acá tenés un par de cromosomas simples. Fíjate que el cromosoma está formado por una sola cromátide. Entonces, es un par porque hay dos, pero los cromosomas son simples. Ahora, si yo te muestro acá, vos tenés un par, son dos, pero los cromosomas son dobles, son crucecitas. ¿Se entiende, Nico? Ahora, Claro, ahora sí. entonces, ustedes siempre hagan esta relación. Cromosoma simple, palito, cromosoma doble, crucecita. Siempre hagan esta relación. O sea, no hace falta Sí, ahora sí le cacho. que hagan un gran dibujo, ¿sí? De hecho, yo dibujo horrible. Si lo hubiera tenido presencial, van a ver que soy un desastre dibujando. Pero con que les quede esa idea, a mí me alcanza. Ahora, Profe, dime, y ay, no me sale, que puso anterior, decía diploide, dotación doble y haploide, dotación simple. ¿Es Claro. lo mismo que decir diploide o haploide? porque la diploide tiene la dotación cromosómica completa y los cromosomas están en pares. En el haploide, los cromosomas no están de a pares. Ah, por eso es simple. La mitad de la doble. Ah, sí, ya entendí. ¿Ah? Bien. Ahora, escuchen bien esto que les voy a decir. Si una célula no está haciendo mitosis o no está haciendo meiosis, los cromosomas están simples. Es decir, si yo me mirara ahora en una célula, agarro una célula de mi piel y me la miro, y pudiera mirar los cromosomas que hay adentro, ¿cuántos cromosomas tenemos nosotros? 23 pares, 23 pares. O sea, en total, 46. perfecto. O sea que si yo viera mi célula ahora, y supongamos que mi célula de la piel no está haciendo un proceso de mitosis, yo vería mis cromosomas así. Vería 23 pares de cromosomas así, cromosomas simples. Porque la célula, cuando no se está dividiendo, no va a hacer una mitosis, ni tampoco va a hacer una meiosis. Los cromosomas están simples. Entonces, nosotros, si sacáramos una célula de nuestra piel y la miramos, encontraríamos 23 pares de cromosomas simples. ¿Se entiende? Es decir, del cromosoma palito. ¿Se entiende? Sí. Ahora, cuando nosotros vamos a hacer una meiosis o vamos a hacer una mitosis, ¿cómo se llamaba la etapa previa que les dije recién? La interfase, dice Interfaz. usted. La interfase. ¿Y qué pasaba en la interfase? Que yo les dije en la fase S. Se duplica el ADN. Perfecto, se replica el ADN. Antes de hacer la meiosis 1, porque ya vamos a ver ahora que hay dos meiosis.
Está la meiosis 1 y la meiosis 2. Antes de la meiosis 1, lo mismo que antes de la mitosis, ustedes duplican el material genético. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Y escuchen bien acá. Que pasan de tener cromosomas simples a tener cromosomas dobles, es decir, a tener cromosomas crucecitas. Si mi célula de la piel, que tenía 46 cromosomas palito, va a hacer una mitosis, y previo hace la interfase, esos cromosomas palito, cuando se duplica el material genético, pasan a ser cromosomas crucecitas, pasan a ser cromosomas dobles. Entonces yo paso de tener 46 cromosomas simples a tener 46 cromosomas dobles. Ojo, porque muchos cuando vos le decís duplico el material genético, tengo 46, tengo 92. Son 46 cromosomas dobles. Es decir, repito, cuando una célula se está por dividir, ya sea porque va a ser una mitosis o porque va a ser una meiosis, y previo hace la interfase, cuando duplica el material genético, paso de tener pares de cromosomas simples a pares de cromosomas dobles. Eso es duplicar el material genético. Entonces, por ejemplo, ustedes cuando vieron la mitosis, que la vieron con la Mari, que recién la repasamos, y decíamos, bueno, de una célula de 46 obtengo 2 de 46. Previo a hacer la mitosis, que duplicaron el material genético, ustedes tenían 46 cromosomas simples y cuando hicieron la interfase, obtuvieron 46 cromosomas dobles. ¿Se entiende esto? Profe, ahí aparece lo que se llama tetraploide, ¿puede ser? No, el tetraploide es cuando las gametas, en vez de quedar haploide y haploide, y se te formara un individuo diploide, las gametas quedan diploides. Entonces se te forma un individuo que en vez de ser 2N, es 4N. Eso es un tetraploide. Entonces, ¿se entiende esto de lo que significa replicar el material genético? Que no es, tengo 46, tengo 92, tengo 8, paso a tener 16, tengo 10, paso a tener 20. Es que los cromosomas que yo tenía simples, cuando yo digo, por ejemplo, en una célula de la piel, tengo 46 simples, cuando duplica el material genético paso a tener 46 dobles. Es decir, paso de tener 46 cromosomas palito a tener 46 cromosomas crucecitas. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe, profe. ahora sí. Entonces, antes de empezar con la meiosis, les comento un poquito. La meiosis son 2 divisiones. Vieron que ustedes la mitosis hacían profase, metafase, anafase, telofase, se terminó la meiosis. Bueno, la mitosis. En la meiosis son 2 divisiones. Hay una meiosis 1 y una meiosis 2. Pero el ADN solo se replica en la interfase previa a la meiosis 1. Es decir, antes de empezar la primer meiosis, hago una interfase, como hacía en la mitosis, y hago lo mismo que hice en la mitosis. Es decir, duplicar el material genético, duplicar las organelas, que la célula crezca en tamaño. Es decir, solamente se duplica el material genético en la interfase previa a la meiosis 1. ¿Se entiende esto? Porque va a haber Sí. meiosis 1 y meiosis 2. Bien. Ahora, hay un proceso que va a ocurrir en la meiosis 1 que en la mitosis no pasaba, que es lo que llamamos el crossing over o entrecruzamiento. Miren, ¿se acuerdan que yo les dije que a los cromosomas los tenemos de a pares? Puede ser pares de cromosomas simples o pares de cromosomas dobles. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí.
Esos pares se denomina par homólogo. Supongamos que este es el par 5, el chamullán, ¿sí? Eso se denomina par homólogo. Uno de los cromosomas viene de mamá, uno de los cromosomas viene de papá. ¿Alguien sabe por qué se les llama homólogos? Es porque son iguales. ¿En qué sentido? Está muy bien. Creo que eran iguales pero opuestos, una onda así. Estructuralmente ¿Tienen igual. la misma información genética, puede ser? Bien, va por ahí, es decir, estructuralmente son iguales y además portan información genética semejante. Entonces, el par 1 es un par homólogo, el par 2 es un par homólogo, el par 3 es un par homólogo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? En la meiosis 1 va a ocurrir un proceso que se llama crossing over, que se da entre el par homólogo. ¿Qué significa eso? Los cromosomas del par se empiezan a acercar entre sí e intercambian fragmentos de ADN entre ellos. Entonces, intercambian fragmentos al azar. Acá les hemos pintado esto, pero podría haber sido en cualquier parte el intercambio de los dos cromosomas. Entonces, en cada par que yo tengo, se va a producir el entrecruzamiento. Una vez que estos cromosomas se acercan e intercambian fragmentos de ADN, empiezan a separarse y quedan unidos en el punto a donde se produjo el entrecruzamiento. Ese punto se llama quiasma. Repito, los cromosomas del par homólogo se acercan, intercambian fragmentos de ADN y cuando se empiezan a separar, quedan unidos por los fragmentos a donde se produjo el intercambio. Fíjense acá, ahí quedaron unidos y ahí quedaron unidos, porque en esos fragmentos se produjo el intercambio de ADN. Ese punto donde quedan unidos se llama quiasma. Cuando estos cromosomas se separen, que ya vamos a ver en qué etapa, fíjense lo que pasó. ¿A ustedes les parece que este cromosoma era igual que el original? No. No. No, No. ¿Es igual que el original? No. tampoco. Ya no son homólogos, ya no son idénticos, porque al haber hecho este entrecruzamiento de genes, ya no son idénticos. Entonces, este proceso, chicos, es fundamental. Ya vamos a ver ahora, vamos a ver la meiosis, vamos a ver en qué etapa ocurre. Y vamos a ver que en cada par de los cromosomas que yo tenga, va a pasar esto. Va a haber un entrecruzamiento, va a haber un crossing over. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Alguien no lo entendió? Porque no quiero seguir avanzando si no lo han entendido. No. ¿Podría volver a decir? Sí, ahora lo explico. Fíjense. Esperen que vuelva al video. Estos cromosomas son los que forman un par. El par 5, el par 6, el par 7, da lo mismo, que pasen todos. Este es un cromosoma, este es otro. En cada par de los cromosomas que vos tenés, que tus células tienen, un cromosoma tuyo viene de tu mamá, un cromosoma tuyo viene de tu papá. Cuando se hace el proceso de crossing over, esos cromosomas se acercan entre sí e intercambian fragmentos de ADN. Y cuando se quieren separar, quedan unidos a donde se produjo el intercambio. Esos puntos donde quedan unidos se llama quiasma. Ahora, cuando estos cromosomas se separen, ya van a ver que esto quedan unidos en varias etapas y después se separan. Cuando se separen, este cromosoma ya no es homólogo de este. Y de hecho, este cromosoma ya no es idéntico al original. Y este cromosoma tampoco es idéntico a este.
Porque ha habido un intercambio de fragmentos de ADN. Ha habido un crossing over. Esto va a pasar exclusivamente en la meiosis. En la mitosis esto no pasa. ¿Lo vieron? ¿Sí? Entonces, este crossing over es muy importante para nosotros. Porque esto también es una fuente de variabilidad. Es decir, es una de las cosas que hace que también nosotros seamos todos distintos. ¿Se entiende? Ahora, no me acuerdo que me había dicho que Sí, ahora sí. ¿Viste? Bien. Profe, ¿por qué lo hacen? Eso es lo último que no entiendo. ¿Cómo por O sea, ¿por qué intercambian fragmentos de ADN? Muy buena pregunta. Ahora lo vas a entender cuando veamos la meiosis, pero te lo respondo. Porque el crossing over favorece la variabilidad. Y que todos seamos distintos es parte de la evolución. Ah, o sea, para evolucionar, para eso sería el objetivo. Los individuos que hacemos reproducción sexual, te la voy a complicar, por eso no me quería meter tanto en el tema, pero te respondo, Nico, la pregunta. Los individuos que hacemos reproducción sexual, al ser todos tan distintos, tenemos más probabilidad de adaptarnos, porque somos todos distintos. Entonces, a distintas circunstancias, hay más probabilidad de adaptarnos que si fuéramos todos iguales, porque si todos somos todos iguales y a esa condición no nos podemos adaptar, nos extinguimos todos y chao. ¿Entiendes? Entonces, este proceso de crossing over, que ocurre justamente en una meiosis, es decir, ocurre cuando hay una reproducción sexual, favorece la variabilidad. Por eso ocurre. Porque es un proceso que favorece la variabilidad entre los individuos. ¿Se entiende, Nico? Sí, ahora le caché. Bueno, entonces, hemos hablado del crossing, vamos a hablar puntualmente de la meiosis. Como yo les dije, chicos, la meiosis tiene dos etapas. Tiene una meiosis 1 y una meiosis 2. Vamos a empezar nosotros con la meiosis 1. La meiosis 1 tiene profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Son las 4 etapas de la meiosis 1. Ahora, en la primera etapa, que es la profase 1, fíjense, a su vez hay subetapas, que son leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis. Todas son etapas de la profase 1. ¿Qué es lo que ocurre? Estén atentos porque acaba de ocurrir el crossing que estábamos hablando recién. En leptonema los cromosomas van a terminar de condensarse. Piensen que el ADN yo normalmente lo encuentro como cromatina y en realidad se condensa cuando la célula se va a dividir, que es lo que está por hacer ahora. En cigonema, mis cromosomas, fíjense, del par homólogo, se están empezando a acercar y hacen sinapsis. Y puntualmente en paquinema es cuando se produce el crossing over. Es decir, cuando van a hacer ese intercambio de genes, ese intercambio de fragmentos de ADN. Una vez que hicieron el crossing over, intentan empezar a separarse, que es lo que ha pasado acá. En diplonema, estos cromosomas han intentado separarse, pero han quedado unidos en el punto donde se produjo el intercambio. ¿Cómo se llamaba ese punto que lo vimos recién? El punto... Quiasma, ¿no era? Muy Algo bien. así. Quiasma, perfecto. Es decir, van a empezar a separarse, pero van a quedar unidos en el punto donde hicieron crossing over. Y en diacinesis, que es la última parte de la profase 1, estos cromosomas ya están listos para empezar la etapa que sigue. Entonces, todo esto es parte de la profase 1. Les quiero agregar un nombre más de los que ya sabemos. Profe, ¿qué pasó en el diplonema ahí? En el diplonema, estos cromosomas acá hicieron el crossing. Estaban totalmente pegados, unidos,
y hicieron crossing. Empiezan a separarse. En diplonema empiezan a separarse, pero quedan unidos en los puntos donde hubo el intercambio. Fíjate que acá los cromosomas están más separados, pero están unidos a donde hubo el crossing over. Esta estructura, chicos, que queda acá, que son los cromosomas unidos únicamente a donde se produjo, el crossing, se le denomina tétrada o estructura bivalente. Son los dos cromosomas, en este caso hay dos, los dos cromosomas del homólogo, del par homólogo, unidos a donde se produjo el crossing over. Esto es una estructura bivalente o tétrada. Fíjense, si volvemos a lo que vimos acá, esto es una tétrada o estructura bivalente. Son los dos cromosomas del homólogo unidos en los puntos a donde se produjo el intercambio. Entonces, yo a partir de acá ya no tengo un par, porque están unidos en un punto, en el quiasma. Entonces a esta estructura se le llama tétrada o estructura bivalente. Ahora, todo esto pasa durante la profase 1, es decir, estoy en la meiosis 1. ¿Qué etapa sigue después de la profase? Profe, Dime. ¿puede volver a repetir los nombres de la profase 1? Claro, Leptonema, sí. cigonema, paquinema, diplonema, diacinesis. Son las 5 etapas dentro de la profase 1. Ahora, ¿qué etapa sigue después de la profase? Metafase 1. La metafase. Me voy a la metafase 1. ¿Qué va a pasar? Miren, le hemos puesto acá un ejemplo de lo que pasa. Antes que me olvide de decírselo. La meiosis 1 es reduccional. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Es reduccional porque yo voy a reducir la cantidad de material genético que tengo. Ahora lo vamos a ver. Fíjense. Imaginémonos una célula que, originalmente tenía 2n igual 4. ¿Sí? Tiene 4 cromosomas. Es decir, eran 4 cromosomas palitos. ¿Sí? Bueno. Esos 4 cromosomas, ¿cuántos pares hacían? ¿Cuántos pares tenía? ¿Cómo? Si habían 4 cromosomas, ¿cuántos pares hay? 2. Claro, Perfecto. ¿4? 2 pares. Que imagínense que si tengo 4 cromosomas y están de a pares, ¿cuántos pares tengo? Ah, 2. Muy bien. Tengo 2 pares. Entonces, fíjense. ¿Qué va a pasar? Previo a hacer la meiosis 1, ¿qué pasó con el material genético acá? Supongamos que acá está la interfase. ¿Qué pasó? Se iba a replicar. Perfecto. Entonces, de tener 4 cromosomas, ¿cómo me queda cuando duplica el material genético acá, en la interfase? Van a quedar 8 cromosomas. ¿Cómo quedan? ¿No me queda igual, pero en un cromosoma doble? Muy bien. Quedan Es cierto. cromosomas dobles. Es decir, 4 cromosomas crucecitas. Un par de cromosomas dobles, segundo par de cromosomas dobles. Fíjense que acá están los cromosomas dobles, pero ¿qué ha pasado en la profase 1? ¿Qué pasó? ¿Por qué están tan pegados? ¿Qué les pasó a estos? ¿Qué hicieron? El crossing over, ¿no? Muy bien. Hicieron crossing over. Y fíjense que han quedado unidos en el punto donde se hizo intercambio. Entonces, ¿cómo le llamamos a esto? No era Una tétrada. ¿Qué va a pasar? En la metafase se ubican
en el plano ecuatorial. Miren, acá los tengo a uno, fíjense que ahí están uniditos en esa puntita, y acá los tengo al otro, uniditos en esa puntita. Es decir, acá tengo un par de homólogos y un par de homólogos. Están unidos por los quiasmas. Ahora, en la anafase de la primer meiosis, yo separo, ¿qué separábamos en la mitosis? En la anafase. A los cromosomas, puede ser. Las cromátides separábamos en la mitosis. Acá vamos a separar cromosomas. Entonces, un cromosoma de esta tétrada se va para un polo, este cromosoma se va para acá, este cromosoma del homólogo se va para allá, este cromosoma se viene para acá. Fíjense la imagen. ¿Ven que los cromosomas tienen puntos a donde ha habido intercambio? ¿Lo ven en la imagen? Sí. Bien. Entonces, en la anafase 1 se separan cromosomas. Me voy a la telofase 1. O sea que en la mitosis, en la anafase, se separan las cromátides y en la meiosis los cromosomas. La meiosis 1. Ah, en la meiosis 1 los cromosomas. Perfecto. Ok. Bien. Ahora, telofase 1, ¿qué le va a pasar a esto? En la telofase, porque fíjense que acá, perdón, en la telofase, en la profase, había desaparecido la envoltura nuclear, desaparece el nucleolo, aparece el uso mitótico. Acá, en la telofase, pasa todo lo contrario. Vuelve a aparecer la envoltura nuclear, la célula empieza a dividirse en dos, porque la Mari les tiene que haber dicho que la citocinesis ocurre o empieza durante la telofase. Entonces, fíjense que acá la célula está empezando a separarse en dos. Y yo les hago una pregunta. ¿Cuántos cromosomas me quedaron en cada célula? 2. No. Dos. ¿Sabes? 2 pares. No, esto va a ser una futura célula y esto va a ser otra célula. ¿Cuánto me quedó en cada célula? 2. 2. Dos. ¿Cuántas tenía originalmente? Se metió la Ahí se caja. hace la reducción, eso que nos había dicho hace rato. Por eso se llama. Exactamente. Entonces, tenía una célula de 4 originalmente cromosomas. ¿Cuánto le quedó a cada célula ahora? La mitad. Entonces, ¿cómo se llama esa célula si tiene la mitad de la dotación cromosómica? ¿Qué dijimos? Haploide. Haploide. Muy Haploide. bien. Y les hago una pregunta. ¿Esos cromosomas son dobles o simples? ¿Son cromosomas crucecitas? Dobles. Dobles. Entonces, Dobles. cada una de estas células se llaman haploides dobles. Haploide porque tiene la mitad de la dotación cromosómica que la original, y doble porque los cromosomas son dobles. Por eso decimos que la meiosis 1 es reduccional, porque pasé de tener 4 a tener 2 cromosomas en cada célula. Y por eso le llamamos haploide, porque tiene la mitad de la dotación cromosómica. No entiendo cómo llegó a tener 2 cromosomas. Porque la tétrada, o sea, primero se produjo el crossing over. Entonces vos acá tenés un par de homólogos y acá tenés el otro par. Entonces, este cromosoma, acá está violeta, se fue para un polo, que es este, y este cromosoma, que acá está rosado, se fue para el otro polo. Este cromosoma rosado se vino para este polo, y este cromosoma violeta se fue para el otro, que es este que está acá. Entonces, cuando la célula se divide en dos, quedaron 2 cromosomas en cada célula, porque esta célula se va a dividir en 2 acá. Ah, sí, ya entendí. Entonces le va a quedar 2 cromosomas a una y 2 cromosomas a otra. ¿Se entiende? Sí, Por por eso decimos que la meiosis 1 es reduccional, porque
reduje la cantidad de material genético. Pasé de 4 a 2 cromosomas por célula. ¿Se entiende hasta acá? Profe, cuando empezó tenía 2 pares entonces. Pero pará, cuando empezó tenía 2 pares, entonces ¿cuánto te hacían en total? Claro, 4. Por eso después del último quedan 2 y 2. Eran 2 cromosomas, no 2 pares. ¿Se entiende? O sea, vos al inicio tenías 2 pares, o sea que en total tenías 4 cromosomas, y al final terminaste teniendo solo 2 en cada célula. Solo 2. bien. ¿Se entiende? Sí. Bien. A continuación de la meiosis 1, puede haber una segunda interfase o no. En caso que haya una segunda interfase, no se duplica el material genético. De hecho, lo normal en la mayoría de las células es pasar directamente de telofase 1, que es la fase final de la meiosis 1, a profase 2, que es la primera fase de la meiosis 2. Puede haber una interfase en el medio, pero en caso que la haya, no se duplica el material genético. O sea que la misma célula que terminó acá, con esto, es la misma célula que empieza acá, la meiosis 2. ¿Entiendes? Sí. Ahora, cada una de estas células empieza la meiosis 2 por separado. Esta empieza meiosis 2, esta empieza meiosis 2. ¿Entiendes? Bien. Sí. Espera, o sea que en la última fase de la meiosis 1, que es cuando se hacen las 2 células, a partir de esas 2 células empieza la meiosis 2. Claro. Y se hace meiosis 2 en cada una de esas células que se formó. Exacto. Ok. La meiosis 2 no es reduccional. Se dice que es ecuacional. Y esta meiosis 2 es muy parecida a la mitosis. Muy parecida a la mitosis. Entonces, repito, cada una de estas haploides dobles que teníamos, porque fíjense que son haploides porque tienen 2 cromosomas, pero sus cromosomas son dobles, inicia la meiosis 2. ¿Qué va a pasar? Es como una mitosis. Entonces, desaparece la envoltura nuclear, desaparece el nucleolo, aparece el uso mitótico. Estos 2 cromosomas se ubican en la metafase 2 en el plano ecuatorial, ¿sí? ¿Y qué me dijeron? Que en la anafase de la mitosis que se separaban. Los cromosomas. Cromátides. Ahora. Las cromátides. Entonces, eso es lo que va a pasar. De este cromosoma se separan sus cromátides y de este cromosoma se separan sus cromátides en la anafase 2. En la otra célula va a pasar exactamente lo mismo. Se van a separar sus cromátides. A partir de acá, chicos, dejan de llamarse cromátides y empiezan a llamarse cromosomas simples. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. Esta célula se va a separar de esta, y esta célula se va a separar de esta. Entonces les hago una pregunta. ¿Cuántos cromosomas le quedó a cada célula? Y 1 si empezamos con 4. 2. 2. 2. Y esta célula tiene 2 cromosomas, entonces ¿cómo es? ¿Cómo se le llama? Un haploide simple. Muy bien, haploide simple. Haploide, porque tiene la mitad de la dotación cromosómica que la original, que tenía 4, pero los cromosomas ya no son como acá dobles. ¿Cómo son? Palito. Entonces, ¿cómo son? Simples. Exactamente. Entonces, la meiosis 2 es ecuacional porque paso de tener haploides dobles
a haploides simples. ¿Cuántas células obtuve? 1, 2, 4. 3, 4. Quiere decir que en la meiosis obtengo 4 células. En la mitosis obtenía solo 2. Acá, en la meiosis, obtengo 4 células haploides simples. Haploides, porque tienen la mitad de dotación que la original, que tenía 4, y simple, porque los cromosomas son simples. ¿Se entendió? Sí. Sí. ¿Se entendió? Sí. Bien. La van a Profe, hacer- yo tengo una duda, pero es de más atrás, cuando habló de que podía haber una interfase. decime, ¿qué- Y, o sea, ¿cuál sería no entendí eso, ¿cuál sería el objetivo de que volviera a haber una interfase si no se va a duplicar el ADN? porque en realidad puede ocurrir como no. Es decir, en la mayoría de las células, como te digo, no ocurre. ¿Sí? Es decir, la mayoría no se desorganiza la envoltura nuclear, pero sí o sí no hay duplicación, no tiene mucho sentido. Por eso te digo que la mayoría de las células no lo hacen. Pasan directamente de una meiosis a la otra. Ah, claro, o sea, es como que no duplica, pero todos los otros pasos, si pasa, se mantiene. Ahora le caché. ¿Está? Pero vos no podrías volver a duplicar, porque piensa en la lógica. Si yo acá volviera a duplicar el material genético, ¿para qué hice la primera etapa? Si acá... Claro, nunca termina. Es claro, es un proceso continuo. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, si yo en la anterior reduje la cantidad de material genético, ¿para qué acá lo volvería a multiplicar? ¿Para qué hice la etapa anterior? ¿Se entiende? No tendría sentido. Por Yo eso, también tengo otra duda. dime, Que cuando dijo se obtienen en la meiosis 4 células haploides y simples, y en la mitosis 2 células. diploides o haploides, porque acordate que la mitosis pueden ocurrir en células haploides o diploides, pero la mitosis te da 2 células idénticas a la original. Vos fíjate que partiste de una célula diploide y terminaste obteniendo 4 haploides. Quiere decir que claramente no es idéntica a la original. ¿Se entiende? Ah, sí. Bien, chicos, antes que nos vayamos, vemos esto y los dejo. Fíjense, perdón. Esto que tienen acá ustedes es una comparación entre la mitosis y la meiosis. De paso nos sirve para lo que me estaban preguntando, porque ya han visto los dos. La meiosis siempre ocurre en células diploides, en las células germinales. La mitosis ocurre en células somáticas y pueden ser haploides o diploides. ¿Para qué hago meiosis? Bueno, mediante la meiosis obtengo 4 células haploides, que es lo que acabamos de ver, y en la mitosis obtengo 2 células idénticas a la original. ¿Cuál es el objetivo de una mitosis? Bueno, en nosotros, crecer, pero en organismos que hacen reproducción asexual, reproducirse. La función de la meiosis es producir gametas, chicos. Nosotros hacemos meiosis para producir óvulos o espermatozoides. Ese es el fin de la meiosis. ¿Cuántas divisiones hay en la mitosis? Una sola. ¿Cuántas divisiones hay en la meiosis? 2. Meiosis 1, meiosis 2. ¿Hay intercambio genético? Ya vimos que en la mitosis no hay crosinover. En la meiosis sí. Los cromosomas, cuando se ubican en la placa ecuatorial, en la mitosis se ubican de a uno. Acuérdense que en la meiosis 1 se ubicaban los pares de homólogos. ¿Y qué se separaban en la mitosis, en la anafase? ¿Cómo se llamaban las que se separaban? Las cromátides. Bien. Y en la meiosis, depende de qué meiosis digamos. En la De la 1 era cromosoma. y en la meiosis 2, Cromátides de nuevo. Simple, ¿no? cromátides. Perfecto. Cromátides, En la meiosis 1 son cromosomas. En la meiosis 2, cromátides. ¿La mitosis me da variabilidad? No. no, No, ¿La meiosis me da variabilidad? sí. sí.
Sí, por el crossing Por el over. crossing over. Exactamente, chicos. Muy bien. Entonces, fíjense que son dos procesos que son totalmente distintos. Entonces, ustedes primero vieron mitosis y ahora ven meiosis. Entonces, un poco la idea que ustedes se den cuenta, mañana vamos a seguir con esta unidad, es que entiendan que las dos son divisiones celulares, pero son bastante distintas entre sí. ¿Sí? Mañana vamos a ver la meiosis humana, es decir, cómo hace una meiosis un hombre y cómo hace una meiosis una mujer, cómo obtiene sus gametas, que básicamente es lo mismo que vimos en la meiosis, pero aplicado al hombre o aplicado a la mujer, que es lo que se conoce como meiosis humana. ¿Se entiende? Eso lo vamos a Sí. Bien. Muchachos, ¿ha quedado alguna duda de lo que hemos visto hasta hoy? Profe, ¿le puedo joder con una pregunta más? Lo que quieras. Veo cuando hablamos de reproducción, o sea, Sí. ¿cuál es la diferencia en las células para que unas sean asexuales y las otras sean sexuales? No, es que no son células, son individuos que se reproducen. Ah, claro, eso sería la pregunta. ¿Cuál sería la diferencia conformacional para que... Por ejemplo, nosotros siempre nos reproducimos en forma sexual. Generalmente los organismos unicelulares se reproducen en forma sexual. Las plantas pueden reproducirse en forma sexual o asexual, y los hongos también. Entonces, hay individuos que solo se reproducen en forma sexual y hay otros que hacen sexual y asexual. Depende del organismo, básicamente, depende del tipo de individuo que consideremos. Es el tipo de reproducción. Ah, ahí le caché, le caché. ¿Ah? Bien, muchachos, entonces, vamos a dejar hasta acá con la teoría por hoy. Mañana seguimos con